Hoy tenemos en voces a el maestro budista Lobsang Zopa, que acaba de publicar su primera novela, su primer libro, Silencia tu mente, enciende tu corazón. Digo novela porque a pesar de ser una guía espiritual, verdaderamente se lee como si fuese una novela, porque es un libro que expresa todo el camino de transformación que ha vivido para llegar de ser arquitecto técnico, Manuel Blanes, a un monje budista muy importante. Lo tenemos aquí y vamos a compartir muchísimas cosas con él. Muchísimas gracias, maestro, por venir aquí a Voces. Gracias a vosotros por invitarme. Manuel Blanes, arquitecto técnico, lo tenía todo. Había acabado la carrera que quería, arquitectura técnica, se había casado, había formado una familia con la mujer de sus sueños, que había conocido desde la niñez. Tuvo 2 hijos maravillosos y de repente un día en el que, siendo director de seguridad en una obra, uno de las personas que estaban trabajando ahí cayó y perdió la vida, su vida cambia radicalmente, da un giro, se transforma. De eso nos habla en Silencia tu mente y enciende tu corazón. ¿Quién es el hombre que tengo al otro lado de esta conexión a día de hoy? Pues alguien que en esos 15 años llegó a conocerse. En la universidad y en el colegio, en el instituto, entonces a mí no me enseñaron a conocerme. Me dieron muchos conocimientos para manejarme en la vida cotidiana, pero no me enseñó nadie a quién era yo, a conocerme. Cuando yo me fui al monasterio y empecé a estudiar con mis lamas, entonces poco a poco ellos me fueron mostrando el camino para conocerme. Conforme más estudiaba y estudiaba esas enseñanzas, más me conocía. O sea que lo que yo estudié fue todo el camino para conocerme a mí mismo. Y tal como yo soy son los demás. No hay diferencia. Sí, en ese camino puede haber muchas variaciones en cuanto a cultura, formas de socialización que tengamos, pero en la esencia todos somos lo mismo. Y aprendí a conocerme. Ese es lo fundamental que yo aprendí ahí. Sí. En su libro aprendemos que lo único inmutable es el cambio mismo, y qué difícil es entender esto, concebirlo, en una sociedad como la nuestra, esta sociedad occidental que se basa en el estatismo. Conseguir una estabilidad es el objetivo de todo el mundo, de los padres que tienen hijos. Estudia, consigue un buen trabajo y forma tu familia, estabilízate y sé feliz. Y el camino de la felicidad no es ese. Yo diría que no es suficiente, ¿de acuerdo? Todos tenemos que buscar eso en la vida. Somos seres humanos. Necesitamos cubrir las necesidades mínimas, esas necesidades que, pues, de tener pues cosas para vivir, tener una familia, tener una casa, tener un trabajo, tener un coche para movernos y disfrutar de las cosas de la vida, tener amigos. Todo esto, pues, no está malo, es que es necesario, no solo es que esté malo, es necesario. El tema es, no es suficiente. Si nosotros, cuando vamos a buscar estas cosas en la vida, creemos que eso es lo que realmente nos va a dar nuestra felicidad y que ahí está todo, entonces cuando nos equivocamos, ese es el error. No es suficiente. ¿Qué es lo que faltaría? Pues faltaría que no miramos dentro, faltaría que no nos comprendemos, que no nos conocemos para poder manejar todas las situaciones que podamos salir en la vida, ¿sí? Y poder vivir nuestra vida de una forma más equilibrada, con más inteligencia, más sabiduría, ¿sí? Comprendiendo cómo surgen, ¿sí? En el libro nos habla con mucho cariño de las enseñanzas de sus maestros y de cómo le guiaron. Si hay algo es mucho cariño, hay mucha luz en el libro, está escrito con una armonía, aporta paz. Cuando se va leyendo, a medida que avanzamos, vamos encontrando esa paz, ese espacio. Habla con mucho cariño y habla cómo le guiaron en esa alquimia interior. Alquimia, bueno, es una expresión que me parece preciosa. La palabra alquimia es mágica, es tan evocadora, ¿verdad? Esa transformación. Qué bonito. A eso se refiere con mirar hacia adentro, transformarnos, formar parte de la alquimia. Así es. O sea, conforme una persona, un ser humano, encuentra su camino interior a través de la introspección, empieza a comprenderse, empieza a comprender cómo la propia mente es la que nos engaña, que hay estados mentales que nos engañan, que nos hacen infelices, que se pueden eliminar, cómo hay otros estados mentales que podemos desarrollar, que podemos alcanzar esos estados, esa paz que tanto buscamos, la podemos alcanzar.
empieza ahí, y cómo podemos desarrollar cualidades increíbles dentro de nosotros que las tenemos, que nos identificamos con una parte muy pequeña nuestra, que además siempre con la peor. Cuando tenemos cualidades increíblemente bellas dentro, podemos desarrollar la atención, una cualidad importantísima. Podemos desarrollar la concentración buscando la estabilidad y la claridad mental. Podemos aumentar nuestro nivel de conciencia de ser, tan importante, elevar nuestro nivel de conciencia, ¿sí? Desarrollar cualidades del corazón como la bondad, la compasión, el altruismo, es la alegría empática. Es increíble cuántas cualidades tenemos dentro que no vemos, ¿de acuerdo? Qué Todo difícil, esto podemos hacerlo. Qué difícil es, maestro Lobsang, en este mundo en que la ansiedad y el desconsuelo, esos grandes males eternos que parecen eternos, que nos persiguen a lo largo de la historia y que tanto observó, estudió y sobre los que trabajó Buda. Sí. ¿Cuál es la enseñanza? Quizás es un poco reduccionista y no quisiera serlo, pero ¿cuál es la esencia de Buda que vive en usted? ¿Qué es lo que ha alimentado su espíritu más de todo lo que ha podido acercarse a Buda? Comprender lo que me hace desdichado, comprender que las causas que me hacen desdichado, estamos hablando de la mente, de las cosas que nos hacen desdichados, podemos eliminarlas porque no forman parte de la naturaleza de nuestra mente, y que podemos alcanzar estados de felicidad y de paz que ni siquiera sabemos que se puede conseguir. Eso es la enseñanza principal del Buda, es eliminar el sufrimiento. Uh-huh. ¿Sí? Porque las causas que fundamentalmente nos causan sufrimiento no forman parte de la naturaleza de nuestra mente, sino que vienen de la ignorancia. En ese camino, para aprenderlo, habla también de algo precioso, otra combinación de palabras que me gusta mucho, conciencia desnuda, que sería eso que somos realmente. ¿Cómo podríamos explicar, cómo nos lo puede explicar para que lo entendamos todos los que le estamos oyendo, qué es esa conciencia desnuda y cómo podemos llegar a ella, aunque la respuesta está en ese camino que nos cuenta en Silencia tu mente y enciende tu corazón? La conciencia desnuda es cuando no está de por medio de la mente egoísta, cuando estamos experimentando las cosas tal como son, cuando no está el pasado, cuando no está el futuro, cuando no estamos llenos de ansiedad por conseguir, sino simplemente experimentando la realidad tal como es, de una forma pura, transparente, y sobre todo sin la mente egoísta. Dice que a lo largo de la vida, mucho antes del suceso trágico, traumático, que sirvió como de punto de partida para una nueva vida, para la muerte metafórica de Manuel y el camino hacia el maestro que es usted hoy, dice que siempre la semilla de la curiosidad habitó en usted. Y aquí en Bitácora consideramos que la libertad se halla en el conocimiento. Y yo quisiera preguntarle, ¿qué le parece esta frase y qué es la libertad para un monje budista? Cuando hablamos de libertad no nos referimos solo a la libertad externa, ¿sí? Se entendió. Esto es habla de esta libertad Erich Fromm, el psicólogo humanista, en su texto del tener al ser. Cuando hablamos de la libertad, ¿a qué libertad nos estamos refiriendo? Yo creo que el ser humano entendió esa libertad como una libertad externa, ¿de acuerdo? Así se alcanza la gran democracia, etcétera. Todo eso había que analizarlo. Sí, es verdad que a través de la democracia y la lucha externa, buscando esa libertad, se ha conseguido esa libertad externa. Estamos hablando de la libertad interna. ¿A qué libertad? Liberarnos de lo que nos esclaviza. ¿Qué es lo que se nos esclaviza aquí dentro? Nos esclaviza, ¿cuáles son las cadenas que nos atan aquí dentro? Que parece que somos libres y no lo somos. No somos libres porque nos arrastran las emociones, las perturbaciones mentales, los engaños. Todo eso es lo que nos ata aquí dentro. No tenemos libertad ninguna. ¿Qué libertad tenemos cuando lo más mínimo que ocurre en el exterior nos altera y nos roba la paz interna y nos roba todo? No tenemos libertad. Mientras no seamos capaces de tener control sobre nuestras emociones internas, no que no experimentemos emociones, que la gente a veces lo entiende mal. Nosotros somos seres humanos y sentimos, y tenemos que experimentar las emociones, porque es la sal de la vida, pero tenemos que ver cómo hay emociones que nos arrastran, y sobre todo emociones perturbadoras,
No me estoy refiriendo a las emociones de ver una puesta de sol o a sentir la emoción al ver a una persona que amamos. No. Me estoy refiriendo a emociones que nos perturban la mente, que nos roban la paz mental, que nos roban el desequilibrio mental, que nos llenan de estrés y ansiedad. A eso me refiero. Entonces, cuando conseguimos dentro de nosotros ese control sobre nuestros estados mentales, sobre nuestros procesos mentales, para que no nos arrastren, entonces ahí empezaremos a conseguir la libertad interna. Esa libertad interna nos tiene que llevar a otro conjunto que me gusta muchísimo, felicidad genuina. Sí. Y habla de las cualidades que se necesitan para conseguirlo, que ya las ha avanzado: amor, altruismo, generosidad, compasión, paciencia. ¿Cómo se puede cultivar en un entorno hostil? ¿O el entorno lo creamos nosotros? Porque cuando estamos sometidos a presiones externas que nos afectan, pongo un ejemplo para que me entienda la gente lo que quiero decir. Los que somos autónomos, la declaración del trimestre, para ser así materialistas y centrarnos. Ese momento de estrés, ¿cómo podemos llegar a esa felicidad genuina o trabajarla? Hombre, yo creo que los impuestos tenemos que tratar de pagarlos todos, ¿no? y pensando siempre en que esos impuestos vayan después a repercutir en los demás, siempre. ¿De acuerdo? Que de eso se trata. Los impuestos están para que el gobierno después, los que gobiernan, repartan bien la riqueza y le llegue a los que les hace más falta, ¿no? Está bien eso. Sí. Y eso hay que cumplir con eso, ¿no? Hay que vivir de eso, ¿no? Pero con respecto a lo que tú estás diciendo, a la felicidad genuina, significa que cuando yo digo felicidad genuina, que hay una felicidad que no es genuina. ¿Qué significa la felicidad genuina? Bueno, este es uno de los puntos clave importantes de nuestra vida, porque el ser humano el sentido de la vida es eliminar la desdicha y ser felices. Ese es el sentido de nuestra vida, y desarrollarnos como seres humanos, desarrollar el potencial que tenemos dentro. Ahora, vamos a ver, hay dos formas de obtener felicidad: fuera y dentro. La felicidad que obtenemos fuera es a través de los 5 sentidos sensoriales. A eso le vamos a llamar placer, ¿sí? Esa felicidad a la que lo llamamos placer cuando experimentamos en el mundo externo, ¿de acuerdo? En todo, eso es placer. Placer porque viene a través de las conciencias sensoriales, ¿sí? Pero esa felicidad no es genuina, ¿no? Porque no dura mucho, no es estable, porque depende de causas y condiciones que nosotros no tenemos control. De hecho, observa tú en tu vida, cuando experimentas el mundo externo, cuánto dura esa felicidad que tú experimentas con las personas, con las cosas, cuando ves una puesta de sol, cuando tomas una comida, cuando cualquier cosa de los sentidos, cuando oyes una música. Cuando se termina eso, se terminó de experimentar felicidad o ese placer, vamos a llamarle placer, ¿vale? Entonces, por eso es felicidad condicionada y no genuina. ¿Dónde está entonces la felicidad no condicionada, que no dependa de las cosas externas? ¿Dónde puedo encontrar yo esa felicidad que no dependa de nada externo? Felicidad mental. Fundamentalmente nuestra felicidad mental. Esa felicidad que es un conjunto de cualidades, genuina, no duradera, que es más duradera, que no es condicionada, porque no lo condiciona nada, simplemente tus estados mentales, es el que hay que buscar. Siempre hay que pensar que la felicidad, tanto la felicidad como el sufrimiento, son estados que experimentamos en nuestra mente, son estados mentales. Luego, ahí es donde hay que ir. Alguien nos tiene que dirigir ahí para que veamos qué estados mentales nos hacen sufrir y qué estados mentales nos hacen padecer insatisfacción, desconsuelo y todo eso. Y ahí es donde la encontraremos. Desarrollar ahí esos estados mentales sin abandonar las cosas de nuestro mundo externo. Necesitamos cosas del mundo y hay que ir a obtenerlas de forma correcta y bien, ¿de acuerdo? Entonces, la felicidad que obtenemos de fuera es la que nos va a complacer. Y la felicidad auténtica, duradera, genuina y no condicionada es un conjunto de cualidades internas que vamos a conseguir y que después devolvemos nosotros al mundo. Lo compartimos con los demás. Y de ahí va a venir una felicidad increíble, ¿sí? Es cierto esta frase que se oye mucho y que a mí me gusta pensarlo, y bueno, y va aunado un poco a lo que está comentando. La felicidad individual creará la felicidad del mundo. Sí, si tú no eres feliz, ¿qué felicidad puede aportar a tu familia?
a la gente que te rodea. Lo primero, la felicidad empieza por uno mismo. Tú tienes que buscar quererte tú, generar amor y compasión dentro de ti, e intentar eliminar el sufrimiento inútil que tienes dentro de ti. Si no haces esto, ¿cómo vas a compartir con los demás todas las cosas buenas? ¿Cómo vas a ser feliz? ¿Cómo vas a aportar al mundo? Nada más que sufrimiento y todo esto. No. Todo eso empieza por uno mismo. ¿Sí? También nos habla de que no existen las casualidades. Existen las causalidades y que ahí, como nos está indicando, nos ha guiado hasta esto, somos nosotros los responsables y tenemos que hacer el camino, aunque vayamos guiados, tenemos que recorrerlo nosotros y es ahí, y volvemos otra vez a la alquimia inicial. No hay universos que conspiren para hacernos felices si no trabajamos nosotros. Eso es. Mira, si tú me dices, mira, Sopa, yo tengo hambre, yo lo único que puedo hacer es ponerte delante un plato de comida, pero me parece que la comida te la vas a tener tú que comer para quitarte el hambre, ¿sí? Exacto. O igual tengo sed, te pongo un vaso de agua, o te llevo una fuente para que tú bebas, pero tú te tienes que beber agua para quitarte tu sed. Yo ya bebí y me quité la mía. Ese es el camino hasta donde está la fuente. Ahora tú tienes que quitarte. El camino lo tenemos que hacer nosotros. A mí mis maestros solo me mostraron el camino y el trabajo lo tuviera que hacer. Uh-huh. Y esto es así. Los maestros te pueden indicar, pero el trabajo tú tienes que hacerlo tú. Y esforzarte por hacerlo y mejorar. Y entonces verías los cambios en muchos sentidos. En ese trabajo interno, ¿qué ha significado escribir este libro? ¿Ha sido una suerte también de trabajo hacia uno mismo de nuevo, a revivir, a revisitar momentos de tu vida, experiencias, sensaciones, aprendizajes? Pues si te digo la verdad y te respondo con sinceridad esa pregunta, que es muy especial, tuve que dejar muchas veces de escribir porque no me dejaban las lágrimas ver la pantalla del ordenador y me tuve que salir a darme un paseo, ¿sí? Y volver después, sí. No solamente a recordar mi vida, de acuerdo, que recordé mucho mi vida, sino cuando estoy escribiendo y digo que le llegue esto a los demás, porque yo sé perfectamente dónde están las causas de ese sufrimiento mental y cómo se produce, y cómo me gustaría que los demás entendieran esto y ojalá que les llegue, que puedan razonar, que puedan entenderlo y que puedan aliviar un poco ese sufrimiento mental, ese sufrimiento inútil que a veces nos creamos nosotros mismos, ¿sí? Ojalá. Y que le llegue este pequeño conocimiento, esta gota que saqué de esa sabiduría profunda, ancestral que tiene del ser humano. Y entonces, bueno, sí, hubo momentos difíciles a la hora de escribir. Esa energía está en su libro, sin duda. En tu libro, es que voy pasando del usted al tú porque no puedo llegar a tutearte. Llámame tú. No hay problema. Ya para acabar, para dejarle descansar un poquito porque he tenido un día muy intenso, para silenciar la mente, que es el camino, también forma parte de ese camino, sin eso, o de la herramienta, no sé cómo podríamos llamarlo. La meditación es muy importante. Y hoy en día, y es algo de lo que habla también en Silencia tu mente, enciende tu corazón, se malinterpreta la meditación como algo de nos tenemos que sentar y no pensar en nada, olvidarnos, extraernos, no sé cómo se puede hacer eso, pero bueno, como desaparecer, dejar todo en blanco. Ahí está. Ahí está el error. La meditación tiene que ser enseñada por maestros cualificados. ¿Y qué significa maestros cualificados? Maestros que hayan estudiado bien lo que es la mente, lo que es la conciencia, los tipos de mente, los tipos de conciencia, cómo guiar a una persona para que llegue a esos estados de tranquilidad y desarrollar esas cualidades de la mente. Y la meditación obviamente es el arte de volver la mente hacia adentro para que se pueda comprender a sí mismo. Uh-huh. Y desarrollar todas las cualidades. Entonces necesitas un maestro ahí para empezar. Si no, se cometen muchos errores o no se avanza. Exactamente. Sí, eso es. Para acabar sí que le voy a pedir, abuso de tu tiempo, 3 palabras que le inspiran la vida. Wow. La vida es preciosa, ¿sí? La vida es alegre. Y la vida, el sentido de la vida es vivirla.
Ya en el libro del tener Eric Fromm, que qué es la vida. La vida nos gusta vivirla. ¿Por qué? Pues porque nos gusta vivirla, porque sí. Entonces, ahora bien, ¿cómo queremos vivir la vida? Ya es preciosa, esas 3 palabras. Qué bonito. Vivir la vida. La vida es preciosa, la vida es sentirla. ¿Dónde puedes vivir la vida? La vida no se puede vivir fuera de ti. La vida que vivimos, la vivimos dentro de nosotros, con este cuerpo y esta mente. Es donde vivimos la vida, la verdadera vida. La vida de la externa, la vida del mundo externo, es la vida que compartimos, el mundo que compartimos. Pero la vida se vive dentro, la experimentamos dentro. ¿Quién la experimenta? La mente. Y si esa mente está como tiene que estar, entonces tendrá sentido. La vida la viviremos intensamente. No hace falta irse a ningún sitio, simplemente comprender lo que hay que eliminar y comprender lo que hay que desarrollar ahí dentro. Nada más. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer escucharle, yo me quedaría horas escuchándole, para eso tenemos el libro, nos proporciona también meditaciones a las que podemos acceder a través del libro y bueno, esperamos que sea el inicio de una aventura que dure en el tiempo y que haya más. Porque la verdad que tiene una manera de escribir que es dulzura pura, es muy, muy dulce. Sí, como gotas de agua, es verdad. Usted lo ha dicho. Me alegro muchísimo que os haya gustado. Sí, espero que a la gente le guste, no solo que le guste, sino que le sirva para su vida, porque esa es la motivación con la que escribí, que les sirva de ayuda a las personas, que les pueda llevar un poco de inspiración para que vean que pueden hacer algo con su vida. Estoy convencida de que será así. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti por invitarme y un abrazo muy fuerte.